Ezekiel Zeke Morrison llevaba 3 días cabalgando por el mismo sendero cuando vio el humo elevándose a lo lejos. Sus manos curtidas tiraban de las riendas de su yegua alazana, Duchess, mientras sus ojos gris acero se entrecerraban ante la cruda tarde. A sus 42 años, Zeke había presenciado suficiente muerte y destrucción para varias vidas. La guerra le había arrebatado la juventud y la frontera había endurecido lo que le quedaba de alma. El olor lo golpeó primero, ese dulzón y nauseabundo hedor a muerte. Mezclado con el humo acre de lona y madera quemadas, su mano se movió instintivamente hacia el frío. Con el 45 enfundado en su cadera, se acercó a los restos de lo que había sido una pequeña caravana. 3 carros en total, todos convertidos en cascarones quemados, con cuerpos esparcidos como muñecos rotos, probablemente apaches, o quizá comanches, no importaba, mucho a los muertos. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan suave que casi lo pasó por alto con el viento del desierto. Un gemido, el llanto de un niño. Zeke desmontó lentamente, sus botas crujiendo en el suelo arenoso, lleno de pertenencias que jamás serían reclamadas. Detrás del carro del medio, parcialmente oculto a su sombra, dijo una niña de no más de 6 años. Su cabello castaño le colgaba enredado alrededor de la cara, y su vestido azul estaba roto y manchado de polvo y algo más oscuro, y manchado de polvo y algo más oscuro. Llevaba la mano de una mujer, su madre, a juzgar por el parecido, que yacía inmóvil como una piedra junto a la rueda de la carreta. «Mamá no despierta», susurró la niña al ver acercarse a Zeke. Tenía la voz ronca por el llanto y la sed. Lo intenté una y otra vez, pero no despertaba. Zeke se detuvo a unos 3 metros, quitándose el sombrero desgastado por respeto a los muertos. La mujer había recibido un disparo limpio en el pecho. Ya no había nada que hacer por ella. Pero la niña estaba viva, y eso significaba algo en este desierto desolado. «¿Cómo te llamas?», pequeña, preguntó Zeke con una voz más dulce que en años. Evangeline dijo, aún aferrada a la fría mano de su madre. «Evangeline May Hartwell. Esta es mi mamá, Constance. Dijo que íbamos a California a buscar a papá, pero llegaron los hombres malos y...». Su voz se apagó en otro sollozo. Zeke observó la carnicería a su alrededor. No había supervivientes, salvo una niña pequeña. Los asaltantes se habían llevado todo lo de valor y habían dejado que el resto se quemara. Una práctica habitual por aquí. Lo que no era habitual era encontrar a alguien vivo para contarlo. «Evangeline», dijo Zeke, agachándose a su altura, pero manteniendo la distancia. Los niños asustados eran como animales salvajes. Cualquier movimiento repentino podía hacerlos correr. «Soy Zeke. Voy a ayudarte, pero primero necesitamos traerte agua. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste?» La niña pensó un momento. Su carita se arrugó por la concentración. «Ayer por la mañana, creo, antes de que empezara el tiroteo». Zeke apretó la mandíbula. Llevaba más de un día sentada allí, probablemente con miedo de separarse de su madre. Regresó con Duquesa y cogió su cantimplora, luego volvió con la chica. Le ofreció el agua y bebió despacio, a pequeños sorbos. Evangeline finalmente soltó la mano de su madre y tomó la cantimplora con las suyas. Al principio bebió con avidez, pero luego se obligó a bajar el ritmo cuando Zeke le recordó que tuviera cuidado. «No podemos quedarnos aquí, Evangeline», dijo Zeke después de saciarse. «No es seguro. Los hombres que hicieron esto podrían volver. Y además, tu madre necesita que la entierren como es debido. No puedo dejarla», dijo Evangeline, sacudiendo la cabeza con violencia. «Estará completamente sola». El corazón de Zeke, que creía petrificado años atrás, se quebró un poco. Había perdido a su familia durante la guerra, a su esposa Martha y a su bebé, a su hijo Thomas, que murió de fiebre mientras luchaba contra los yanquis. Sabía lo que significaba perderlo todo. «Tu mamá no querría que te quedaras aquí y murieras con ella», dijo con cautela. «Ella querría que vivieras, que crecieras fuerte y feliz. Eso es lo que las madres desean para sus hijos». Le tomó otra hora de persuasión, pero finalmente Evangeline accedió a que Zeke enterrara a su madre. Encontró un lugar a unos 50 metros de la caravana, bajo un álamo solitario que daba algo de sombra. El suelo estaba duro como una roca,
pero Zeke tenía mucha experiencia cavando tumbas Dodd mientras trabajaba. Evangeline estaba sentada cerca, hablando con su madre como si aún estuviera viva. Le contó sobre las hermosas flores que había visto en el sendero, sobre el conejo que había saltado hasta su carreta hacía 2 días, sobre cuánto extrañaba a papá y cuánto ansiaba verlo. En California, cuando la tumba estuvo terminada, Zeke pronunció unas palabras sobre Constance Hartwell. Ya no era muy devoto, pero creía que toda alma merecía ser encomendada a lo que viniera después de esta vida. Evangeline recogió algunas flores silvestres y las colocó en el montículo de tierra. ¿Me llevas con papá ahora?, preguntó mientras caminaban de regreso hacia Duchess. Zeke había estado temiendo esta pregunta. Evangeline, no sé dónde está tu papá. Es de California. Un lugar enorme, más grande de lo que te imaginas. Y tengo asuntos que me llevan en dirección contraria. La cara de la chica se ensombreció, y Zeke sintió como si acabara de patear a un cachorro. ¿Y entonces a dónde iré?, preguntó con voz débil y perdida. Esa era la pregunta, ¿verdad? El pueblo más cercano era Tombstone, a unos 2 días de viaje hacia el sur. Quizás hubiera alguien allí dispuesto a acoger a una niña huérfana, aunque lo más probable era que acabara en algún orfanato de alguna iglesia en el este. En cualquier caso, significaba que probablemente nunca volvería a ver a su padre. Zeke observó el rostro de la niña, sucio y surcado de lágrimas, pero con una fuerza interior que le recordaba a Martha. Su difunta esposa poseía esa misma determinación serena, esa negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Creo que vendrás conmigo por ahora, se oyó decir, al menos hasta que encontremos algo mejor. El rostro de Evangeline se iluminó como el amanecer tras una noche larga y oscura. ¿En serio? Lo digo en serio, dijo Zeke, aunque ya se preguntaba en qué demonios se estaba metiendo. Pero tenemos que aclarar algunas cosas entre nosotros. Yo no. Tú eres papá, y yo no busco serlo. Solo te estoy ayudando hasta que podamos encontrarte un hogar adecuado. Entendido, dijo Evangeline con solemnidad. Aunque estaba prácticamente dando saltos de alivio, Zeke le preparó un asiento improvisado en el trasero. Su silla de montar era de lona que había rescatado de las carretas. Duquesa no estaba acostumbrada a llevar a los ridiculizadores, pero era una yegua tranquila y no le preocupaba mucho el peso extra. Mientras se alejaban del lugar de la masacre, Evangeline se giró para despedirse de la tumba de su madre. Zeke sintió una opresión en el pecho, una sensación que creía enterrada junto con su propia familia. ¿A dónde vamos?, preguntó Evangeline después de cabalgar durante 1 hora. Hacia el norte, rumbo a Flagstaff, respondió Zeke. Tengo asuntos que atender allí. Después, bueno, lo resolveremos sobre la marcha. Lo cierto era que Zeke estaba buscando a un hombre llamado Cole Brennan, un forajido mestizo que había estado aterrorizando asentamientos. En todo el territorio había una recompensa de $1,000 por la cabeza de Brennan, vivo o muerto, y Zeke necesitaba ese dinero para recuperar el rancho de su familia en Texas. Lo había perdido por deudas de juego después de la guerra, pero el dueño actual estaba dispuesto a revenderlo a cambio del derecho. Que Price no tuviera un hijo complicaría considerablemente las cosas. No podía arrastrar a Evangeline a situaciones peligrosas, pero tampoco podía permitirse abandonar la búsqueda de Brennan. El rastro del hombre aún estaba relativamente fresco, y si Zeke esperaba demasiado, lo perdería por completo. Esa noche acamparon cerca de un pequeño arroyo, a unos 32 kilómetros del lugar de la masacre. Zeke había logrado rescatar algunas provisiones de la carreta, mantas de tren, algunas latas de comida y, lo más importante, algunas pertenencias de Evangeline. Ella apretaba contra su pecho una muñeca de trapo desgastada, mientras estaba sentada junto a la pequeña fogata que Zeke había encendido. «Cuéntame de tu papá», dijo Zeke mientras compartían una lata de duraznos. «¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene?» «Se llama Jonathan Hartwell», dijo Evangeline, con la boca llena de duraznos. «Es alto como tú», pero no hizo una pausa, buscando la palabra adecuada.
Tiene mala cara, sugirió Zeke con una extraña sonrisa. Da miedo, dijo Evangeline con seriedad. Papá tiene ojos amables y se ríe mucho. Fue a California a buscar oro para que pudiéramos tener una casa grande con porche y todo. Iba a mandar a buscarlo a Estados Unidos en cuanto se hiciera rico. Zeke asintió. Otro soñador buscando oro de tontos, dejando a su familia a su suerte. La frontera estaba llena de hombres como Jonathan Hartwell. Buenas intenciones. Mal juicio. Aun así, el hombre era el padre de Evangeline, y ella tenía derecho a encontrarlo si era posible. ¿Cuánto tiempo hacía que se había ido?, preguntó Zeke. La primavera pasada, dijo Evangeline. Mamá dijo que se fue en marzo. Lo anotó en el calendario. Eso fue hace casi 6 meses. Si Jonathan Hartwell seguía vivo, ya podría estar en cualquier lugar, desde Sacramento hasta San Francisco. Encontrarlo sería como buscar una aguja en un pajar, suponiendo que quisiera ser encontrado. ¿Dijo exactamente a dónde se dirigía en California? Evangeline arrugó la cara y pensó, un lugar con un nombre raro, Sacramento, corrigió Zeke. Eso reducía un poco las posibilidades, aunque no mucho. Sacramento seguía siendo una ciudad grande con miles de buscadores de oro que iban y venían. Después de comer, Zeke le enseñó a Evangeline a cuidar una fogata y le insistió en la importancia de no alejarse nunca sola del campamento. La naturaleza estaba llena de animales salvajes peligrosos, indígenas hostiles y hombres peores que cualquiera de los dos. ¿Por qué no hablas mucho?, preguntó Evangeline mientras se acomodaban para pasar la noche. Estaba envuelta en una manta cerca del fuego, mientras que Zeke se interponía entre ella y la oscuridad que se extendía más allá del campamento. Nunca le vi mucho sentido, respondió Zeke. Las palabras no detienen las balas ni llenan estómagos vacíos. Mamá siempre decía que hablar ayuda a las personas a entenderse mejor. Zeke lo pensó. Tu mamá parecía una mujer inteligente. Era la mujer más inteligente de todo Missouri, dijo Evangeline con orgullo. Sabía leer, escribir y contar, y lo sabía todo sobre las plantas y cuáles podían hacerte sentir mejor. Cuando enfermaste, ¿qué pasó para que todos se fueran? Missouri. El rostro de Evangeline se ensombreció. Llegaron hombres malos a nuestra granja. Decían que papá les debía dinero, pero mamá les dijo que no era cierto. Dijeron que si papá no pagaba, nos harían daño. Fue entonces cuando mamá decidió que teníamos que ir a buscar a papá a California. Otra pieza del rompecabezas encajó. Jonathan Hartwell no solo había estado buscando oro, sino que también había estado huyendo de deudas. Probablemente deudas de juego, por lo que parecía. Hombres así solían prometer llamar a sus familias, pero nunca lo hacían. Demasiado avergonzados para admitir su fracaso, o demasiado egoístas para preocuparse. Duérmete, Evangeline, dijo Zeke con dulzura. Mañana va a ser otro día largo. A la mañana siguiente llegaron noticias. Eso lo cambió todo. Llevaban apenas 1 hora en el sendero cuando se encontraron con una patrulla de caballería que se dirigía al sur. El sargento, un hombre curtido llamado Murphy, reconoció a Zeke de su tiempo sirviendo juntos en las campañas apaches. Zeke Morrison gritó Murphy al acercarse la patrulla. No te he visto desde aquella pelea en Canyon de Chelly. ¿Qué te trae por aquí? Cazando a Cole Brennan, respondió Zeke. ¿Han visto alguna señal de él, chicos? La cara de Murphy. Zeke respondió, de él. ¿Han visto alguna señal de él, chicos? La cara de Murphy. Se puso serio, más que serio, me temo. Brennan y su grupo atacaron el campamento minero de Copper Creek hace 3 días. Mató a 8 hombres y huyó con casi $2,000 en polvo de oro. A Zeke se le aceleró la sangre. Copper Creek estaba a solo 64 kilómetros al noreste de su posición actual si Brennan seguía en la zona. Esta podría ser la mejor oportunidad de Zeke para atraparlo. ¿Hacia dónde se dirigían cuando se fueron?, preguntó Zeke. Al norte, hacia los picos de San Francisco. Pero Zeke, la mirada de Murphy, se desvió hacia Evangeline, quien escuchaba atentamente cada palabra. Esto no es trabajo para un hombre que viaja con un niño. Esto no es trabajo para un hombre que viaja con un niño.
La banda de Brennan ya tiene 8 miembros, y todos son asesinos. Agradezco su preocupación, sargento, pero puedo cuidarme solo. Murphy negó con la cabeza. Quizás, pero ¿y el pequeño? No se puede luchar contra 8 hombres mientras se protege a un niño. El sargento tenía razón, y Zeke lo sabía. Pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de cobrar la recompensa. Sin ese dinero, nunca recuperaría su rancho, nunca volvería a tener un hogar de verdad. Hay una escuela misionera a unos 16 kilómetros al oeste de aquí, continuó Murphy. Hermana Catherine. Lo maneja, buena mujer. Acoge huérfanos y cosas así. La niña estaría segura allí mientras tú te encargabas de tus asuntos. La mano de Evangeline se deslizó en la de Zeke, apretándola con fuerza con sus pequeños dedos. No me vas a dejar, ¿verdad?, susurró. Al mirar esos confiados ojos azules, Zeke sintió un cambio en su interior. Por primera vez en años, alguien lo necesitaba, no su arma ni sus habilidades de rastreo, sino a él. La idea lo aterrorizó y lo reconfortó a la vez. No, dijo con firmeza. No te voy a dejar. Murphy se encogió de hombros. Es tu decisión, pero estás cometiendo un error. Brennan no dudará en matar a una niña si se interpone en su camino. Después de que la patrulla se marchara, Zeke se sentó en su silla un buen rato, sopesando sus opciones. Podría llevar a Evangelina a la escuela de la misión, como sugirió Murphy, buscar a Brennan y volver por ella más tarde. Era la jugada inteligente, la jugada segura, pero al mirar el rostro de la niña, vio algo que le recordó su propia infancia, esa necesidad desesperada de pertenecer a un lugar, tener a alguien que no lo abandonara cuando las cosas se ponían difíciles. Había crecido en una serie de hogares de acogida tras la muerte de sus padres. Nunca se quedó en cualquier lugar lo suficientemente largo para echar raíces. Cambio de planes, anunció. Vuelve Duches West en lugar de North. Primero vamos a Flagstaff. Conozco a alguien allí. ¿Quién podría ayudarnos? ¿Cómo?, preguntó Evangeline. Ayúdanos a encontrar a tu papá, dijo Zeke. Aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto, lo que sí sabía era que no podía abandonar a esta niña, todavía no. Quizás nunca. La persona que Zeke tenía en mente era Rebecca Becca Thornfield, una ex chica de salón convertida en una respetable empresaria que regentaba una pensión en Flagstaff. Becca era una de las pocas personas en las que Zeke confiaba plenamente y, lo que era más importante, tenía contactos por todo el territorio. Si alguien podía ayudarlo a encontrar información sobre Jonathan Hartwell, era ella. Llegaron a las afueras de Flagstaff 3 días después. Justo cuando el sol se ponía tras los picos de San Francisco, el pueblo había crecido considerablemente desde entonces. La última visita de Zeke, con nuevos edificios a lo largo de la calle principal y el ferrocarril trayendo colonos y comercio del este. La pensión de Becca era un edificio de 2 plantas, pintado de amarillo con molduras blancas, que la distinguía de las vecinas. Junto al cuidado jardín de flores de enfrente, Zeke había ayudado a Becca a comprar la casa 2 años antes, con el dinero de una recompensa particularmente lucrativa, y ella le había estado insistiendo en que se estableciera desde entonces. Bueno, que me aspen, dijo Becca al abrir la puerta al oír que llamaban. Era una mujer guapa de unos 30 y tantos años, con el pelo castaño rojizo recogido con un estilo práctico y unos inteligentes ojos verdes que no se perdían nada. Zeke Morrison, de vuelta de entre los muertos. ¿Y quién es este angelito? Se llama Evangeline, dijo Zeke, denso. Necesitamos tu ayuda, Becca. Claro que sí. Nadie viene a verme solo por el placer de mi compañía. Pero Becca sonreía mientras los acompañaba adentro. Vamos, ambos. Parece que les vendría bien una comida caliente y una cama de verdad para pasar la noche. Durante la cena, la primera comida de verdad que Evangeline había comido desde antes del ataque, Zeke explicó la situación. Becca escuchó sin interrumpir, a veces haciendo preguntas aclaratorias, pero sobre todo asimilando la historia. «Así que quieres que te ayude a encontrar a ese tal Jonathan Hartwell», dijo cuando Zeke terminó. «Un hombre que abandonó a su familia para ir en busca de oro a California. No nos abandonó», protestó Evangeline. «Fue a hacernos ricos para que pudiéramos estar todos juntos de nuevo».
La expresión de Becca se suavizó. Claro que sí, cariño, y estoy segura de que ha estado trabajando muy duro para lograrlo. Más tarde, después de que Evangeline se instalara en una habitación del piso de arriba, con la promesa de un baño de verdad por la mañana, Becca y Zeke se sentaron en el porche compartiendo una botella de whisky. Es una niña dulce, comentó Becca. Me recuerda a mí misma a esa edad, antes de que la vida me arrebatara la inocencia. No sé qué demonios estoy haciendo, admitió Zeke. No se me dan bien los niños. Demonios. Apenas sirvo para la compañía civilizada, y aún así, aquí estás, anteponiendo sus necesidades a las tuyas. Esa recompensa por Colbrennan sigue ahí, ¿verdad? Sí que asintió. $1000, quizás más ya. Suficiente para recuperar el rancho de tu familia, más que suficiente. Becca estudió su perfil a la luz de las farolas que entraban por las ventanas. ¿Por qué no estás ahí fuera cazándolo en lugar de hacer de niñera de una huérfana? Zeke guardó silencio un buen rato, removiendo el whisky en su vaso, porque me miraba como mi hijo Thomas me miraba, como si fuera una especie de héroe en lugar de un simple soldado viejo y decrépito. No eres tan vieja, dijo Becca con una sonrisa, y quizás sea hora de que empieces a verte como esa niña te ve. ¿Qué es eso? Se supone que significa eso. Significa que quizás Thomas y Martha no murieron para que pudieras pasar el resto de tu vida compadeciéndote de ti mismo. Quizás murieron para que pudieras aprender a vivir de nuevo. Las palabras le dieron a Zeke un golpe físico. Por un instante, regresó a aquella pequeña cabaña en Texas, abrazando el cuerpo febril de su hijo, mientras Martha lloraba a su lado. Llevaba 3 meses fuera, persiguiendo apaches con la caballería, y para cuando llegó a casa, ya era demasiado tarde para salvarlos. ¡Qué barbaridad!, dijo en voz baja. Es un infierno vivir con eso, respondió Becca, pero vivir con ello no significa dejar de vivir. A la mañana siguiente hubo buenas y malas noticias. La buena noticia era que Becca ya había enviado telegramas a sus contactos en Sacramento, preguntando por Jonathan Hartwell. La mala noticia era que Colbrennan había vuelto a atacar, esta vez atropellando una diligencia al sur del pueblo. 3 pasajeros muertos, conductor herido. El sheriff le avisó a Zeke cuando pasó por la cárcel para informar del lugar de la masacre que habían encontrado. Brennan se está volviendo más audaz, atacando más cerca de zonas pobladas. ¿Alguna idea de hacia dónde se dirigían? Hacia el norte, hacia los picos. Lo mismo de siempre. El sheriff Dale Hutchins era un buen hombre, pero ya entrado en años, y rastrear forajidos por terrenos agrestes ya no era algo que le interesara. Supongo que no te interesaría aceptar la placa de un agente por esto. El ayuntamiento me autorizó a ofrecer $100 más gastos. Zeke consideró la oferta. $100 más. Las recompensas serían más que suficientes para recuperar su rancho y empezar de nuevo, pero también significaría dejar atrás a Evangeline. Posiblemente durante semanas, gracias, pero no, dijo finalmente. Tengo otras responsabilidades. Ahora, el sheriff Hutchins miró hacia la pensión, donde Evangeline probablemente estaba desayunando con Becca, la niña. Se enteró de lo que le pasó a su familia. Terrible. Sí, lo es. Sabes, Zeke, hay gente aquí en el pueblo que estaría encantada de acogerla. El reverendo y la señora Patterson han estado buscando adoptar y son buenas personas. La criarían bien. Otra sugerencia bien intencionada. Otra oportunidad. Delegarle su responsabilidad a otra persona. Pero mientras Zeke regresaba a la pensión, pensó en lo que Becca le había dicho la noche anterior. Quizás era hora de dejar de huir de la responsabilidad y empezar a aceptarla. Encontró a Evangeline en la cocina, ayudando a Becca a preparar el almuerzo para los demás huéspedes. Estaba de pie sobre una caja de madera para poder alcanzar la encimera, con cuidado, removiendo algo en una olla grande. «Zeke», gritó al verlo. «La señorita Becca me está enseñando a hacer estofado. Dice que es importante que todos sepan cocinar». «¿De verdad?», dijo Zeke, aceptando una taza de café de Becca.
Todos menos tú, al parecer, dijo Becca con una sonrisa burlona. Pobre niña. Me dice que no la has estado alimentando más que galletas duras y cecina durante los últimos 3 días. Nos mantuvo vivos, protestó Zeke. Apenas. Un niño en crecimiento necesita una nutrición adecuada. No solo lo que puedas llevar en las alforjas, como para demostrarlo. Evangeline ya había recuperado algo de color y se movía con más energía que desde que la encontró. La buena comida y un lugar seguro para dormir habían hecho su magia. ¿Alguna noticia de Sacramento?, preguntó Zeke en voz baja. Becca negó con la cabeza. Todavía es temprano. Estas cosas llevan tiempo, sobre todo cuando se busca a un hombre entre miles. Esa tarde, mientras Evangeline dormía la siesta, Zeke paseaba por las calles de Flagstaff intentando despejarse. El pueblo bullía de actividad, comerciantes vendiendo sus productos, vaqueros gastando sus salarios, familias ocupándose de sus quehaceres diarios. Era la vida normal y tranquila que alguna vez soñó. Se encontró frente a la escuela, observando a los niños jugar durante el recreo. La mayoría eran de la edad de Evangeline, riendo, corriendo y siendo niños. Ella debería estar entre ellos, pensó. Debería tener amigos de su edad, un hogar estable y todo lo que una infancia normal puede ofrecer. Incluso, qué bonito es verla, ¿verdad?, dijo una voz a sus espaldas. Zeke se giró y vio acercarse al reverendo Patterson. Era un hombre alto y delgado, de mirada amable y cabello prematuramente canoso. Reverendo, reconoció Zeke. El sheriff Hutchins me contó sobre la niña que rescataron. Una tragedia terrible. ¿Qué le pasó a su familia? Sí, lo fue. Mi esposa y yo nos sentiríamos honrados de acogerla, si buscan a alguien que la cuide. Hemos estado orando para que una niña bendiga nuestro hogar, y quizás el Señor haya respondido a nuestras oraciones. Zeke estudió el rostro del reverendo. Parecía sincero, y Dios lo conocía. Podría darle a Evangeline una vida mejor que la que jamás podría darle un cazarrecompensas errante. Agradezco la oferta, dijo Zeke con cautela, pero la chica tiene familia en California. Espero reunirla con su padre. Claro que sería lo ideal, pero si eso no funciona, el reverendo Patterson dejó la oferta en el aire. Lo tendré en cuenta. Cuando Zeke regresó a la pensión, encontró a Evangeline sentada en el columpio del porche, con un aspecto inusualmente apagado. ¿Qué te pasa, pequeña?, preguntó, sentándose a su lado. La señorita Becca dice que quizá no puedas encontrar a papá, dijo Evangeline sin mirarlo. Dice que California es muy grande y que mucha gente se pierde allí. Muy grande y que mucha gente se pierde allí. Zeke sintió una punzada de irritación con Becca por ser tan brusca con la niña, pero enseguida se dio cuenta de que había hecho bien en preparar a Evangeline para la posibilidad de una decepción. La señorita Becca es una mujer inteligente, dijo. Encontrar a tu papá puede ser difícil, pero eso no significa que no lo intentemos. Y si no lo encontramos, ¿qué será de mí entonces? La pregunta que tanto temía. Zeke miró hacia la calle, observando a una familia que caminaba junto a la madre, el padre y 2 niños pequeños, todos tomados de la mano y riendo juntos. Luego pensaremos en otra cosa. Finalmente dijo, querrías quedarte conmigo. Las palabras flotaron en el aire, entre ellos como el humo de una fogata. Zeke sintió un nudo en la garganta con emociones que creía enterradas hacía tiempo. Evangeline, dijo con cuidado, no soy de los que se quedan mucho tiempo en un mismo sitio. No tengo casa, ni trabajo fijo, ni nada de lo que necesita un niño. Pero me salvaste, dijo ella. Por fin lo miró con esos confiados ojos azules. Y no eres cruel como los hombres malos que lastimaron a mamá. Y me haces sentir segura, segura. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sintió seguro con él? ¿Cuándo fue la última vez que él mismo se sintió seguro? Es complicado, dijo con desgana. Los adultos siempre dicen eso cuando no quieren explicar algo. Evangeline observó con asombrosa precisión antes de que Zeke pudiera responder. Becca apareció en la puerta con un telegrama. Esto acaba de llegar de Sacramento, dijo. Vas a querer leerlo. Zeke tomó el telegrama con manos temblorosas. Después de toda la incertidumbre, todas las esperanzas y planes,
había noticias sobre Jonathan Hartwell. Desdobló el papel y leyó el breve mensaje 2 veces antes de que las palabras le quedaran grabadas. ¿Qué dice?, preguntó Evangeline con ansiedad. Zeke miró su carita esperanzada y sintió que se le rompía el corazón un poco más. Dice que se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Dice que tu papá estuvo en Sacramento unos 2 meses, trabajando en una concesión cerca del río American, pero se fue de allí hace 6 semanas. ¿A dónde fue? El telegrama no lo dice. El hombre que lo conocía cree que podría haberse dirigido al norte, hacia Oregón, territorio. Evangeline se quedó con el rostro desolado. ¿Está Oregón muy lejos? Muy lejos, confirmó Zeke. Y eso si es que realmente fue allí. Podría haber ido a cualquier parte. Esa noche, después de que Evangeline se acostara, Zeke y Becca se quedaron hasta tarde discutiendo opciones. Ninguna era particularmente buena. Podrías ir al norte, a Oregón, sugirió Becca. Sigue su rastro, a ver si encuentras alguna pista. Con una niña de 6 años a cuestas, por una zona que hace que Arizona parezca civilizada, podrías dejarla aquí conmigo. No me importa tenerla cerca, y parece que le ha cogido cariño a este lugar. Zeke consideró la oferta. Era generosa, y sin duda le facilitaría la búsqueda. Pero algo en la idea de dejar atrás a Evangeline le incomodaba. ¿Y si no lo encuentro?, preguntó Zeke. ¿Y si Jonathan Hartwell está muerto, o no quiere que lo encuentren, o ha formado una nueva familia en algún lugar? ¿Y entonces qué? Entonces regresas y vemos qué es lo mejor para Evangeline. ¿Y si no regreso? Becca guardó silencio un momento. ¿Planeas no volver? Planeo casar a Cole Brennan después de terminar con esta búsqueda inútil. Brennan no es de los que se dejan llevar por una pelea. Entonces, quizás sea hora de dejar de cazar recompensas. La sugerencia le cayó como una bofetada a Zeke. Cazar forajidos era lo único que había conocido durante los últimos 10 años. Era lo que se le daba bien. ¿Qué lo definía? ¿Y qué haría en su lugar? Establecerse y ser comerciante. ¿Por qué no? Tienes suficiente dinero ahorrado para empezar de cero. Compra una pequeña granja, cultiva algunos cultivos, quizás algo de ganado. Dale a Evangeline el hogar estable que se merece. No sé nada de agricultura. Podrías aprender. La gente lo hace todo el tiempo. Zeke rió con amargura. Un hombre como yo, jugando a las casitas con una huérfana. Así no funciona el mundo, Becca. Quizás sea hora de que el mundo empiece a funcionar de otra manera. A la mañana siguiente llegó otro telegrama. Este de una empresa de suministros para minería en Portland. Habían tenido a un tal Jonathan Hartwell en sus registros durante unas 3 semanas a finales de agosto, pero se fue debiendo dinero por suministros y no se le había visto desde entonces. Al menos sabemos que llegó a Oregón, dijo Becca, buscando algo positivo en las noticias. O alguien que usó su nombre lo hizo, respondió Zeke con gravedad. Podría estar muerto y alguien se llevó sus papeles. Estaban sentados a la mesa de la cocina, hablando en voz baja, mientras Evangeline jugaba con su muñeca en la sala. La niña había estado inusualmente callada desde que recibió la noticia de su padre, y Zeke pudo ver cómo la esperanza se desvanecía lentamente de sus ojos. Tienes que tomar una decisión, Zeke, dijo Becca. O te comprometes a encontrar a este hombre, cueste lo que cueste, o aceptas que probablemente se haya ido para siempre. Pero no dejes a esa niña en el limbo. Se merece algo mejor. Zeke sabía que tenía razón. Había estado a la deriva, esperando lo mejor, pero sin comprometerse realmente con nada. Era el mismo patrón que había seguido durante años, sin quedarse nunca en ningún sitio lo suficiente para echar raíces, sin quedarse nunca en ningún sitio lo suficiente para echar raíces. Nunca se preocupó lo suficiente por nadie como para arriesgarse a sufrir de verdad. Hay algo más, continuó Becca. Tuve noticias del sheriff Hutchins esta mañana. Cole Brennan dio en otro blanco anoche, un rancho a unos 32 kilómetros al este de aquí. Mataron a toda la familia, incluyendo a los niños. Así que se le heló la sangre. ¿Cuántos había en su banda ahora? Al menos 10, quizá más. Y ya no roban solo. Zeke, matan por placer.
La vieja y familiar ira empezó a crecer en el pecho de Zeke. Hombres como Brennan eran un cáncer en la frontera. Sembraban la muerte y el miedo por donde quiera que iban. Alguien tenía que detenerlos, y Zeke era uno de los pocos hombres con la habilidad para hacerlo. Pero sentada en la habitación de al lado estaba una niña que lo necesitaba, que confiaba en él, que lo miraba como si fuera su mundo entero. ¿Cómo podía arriesgarse a dejarla huérfana otra vez por el bien de la justicia? El gobernador territorial ha aumentado la recompensa, añadió Becca en voz baja. $1,500. Vivo o muerto, 1,500. Más que suficiente para recuperar su rancho y que le sobre dinero para mejoras. Suficiente para darle a Evangeline un hogar de verdad, con su propia habitación y todo lo que una niña en edad de crecimiento podría necesitar. Necesito un poco de aire, dijo Zeke bruscamente, levantándose de la mesa. Salió al establo detrás de la pensión, donde Duquesa disfrutaba de un merecido descanso. La yegua relinchó suavemente al verlo, rozándole el hombro a modo de saludo. —¿Qué te parece, vieja? —preguntó, acariciándole el cuello. Nosotros somos granjeros —resopló Duquesa, lo que él interpretó como un comentario sobre la idea. —Sí, ser granjeros —resopló Duquesa, lo que él interpretó como un comentario sobre la idea. —Sí, eso es lo que pensé. Hablarle a tu caballo es señal de gran sabiduría o de locura total. Zeke se giró y encontró a Evangeline, de pie en la puerta del establo, todavía con su muñeca en la mano. En mi experiencia, los caballos dan mejores consejos que la mayoría de las personas, dijo. Evangeline se acercó lentamente, como él le había enseñado a comportarse con animales desconocidos. Duchess era amable, pero nunca estaba de más ser precavida. Es bonita, dijo Evangeline, acariciándole el hocico a la yegua. ¿Cómo se llama, duquesa? La tengo desde hace unos 5 años. Me ha salvado la vida incontables veces. ¡Qué rápido! Un caballo puede ser la diferencia entre vivir y morir aquí. Duquesa es el caballo más rápido e inteligente que he conocido. Evangeline, lo pensó. ¿Vas a dejarme aquí e ir a buscar a papá sola? La pregunta directa pilló a Zeke desprevenido. La niña era demasiado perspicaz para su propio bien. Todavía no lo sé, admitió. ¿Qué quieres que haga? Quiero ir contigo. Sé que solo soy una niña pequeña y no puedo ayudar mucho, pero te prometo que no seré ninguna molestia. Ya sé cocinar un poco, sé cómo encender una fogata, y no lloraré aunque me asuste. La sinceridad en su voz casi le rompió el corazón. Evangeline, buscar a tu papá significa atravesar un país muy peligroso. Hay hombres malos ahí fuera peores que los que lastimaron a tu mamá, pero tú podrías protegerme, ¿verdad? No les temes a los hombres malos. Ojalá fuera así de simple. Zeke le tenía miedo a muchas cosas, empezando por la posibilidad de fracasar. Para este niño inocente que ya había perdido tanto, ser valiente no significa no tener miedo. Dijo que significa hacer lo que hay que hacer, incluso cuando se tiene miedo. Entonces eres valiente, porque me salvaste aunque era peligroso. Zeke miró su pequeño rostro, tan serio y confiado, y sintió un cambio en su interior. Quizás Becca tenía razón, quizás era hora de dejar de huir de la responsabilidad y empezar a aceptarla. De acuerdo, dijo, sorprendiéndose con la decisión. Iremos juntos a Oregón, pero lo haremos a mi manera, y tú seguirás mis órdenes sin rechistar. Trato hecho. El rostro de Evangeline se iluminó con más intensidad que el 4 de julio. Trato hecho. Pasaron los 2 días siguientes, preparándose para el viaje. Becca ayudó a Evangeline a equiparse con ropa, provisiones y equipo de viaje, mientras Zeke estudiaba mapas y recopilaba información sobre las mejores rutas hacia el norte. El viaje los llevaría a través de algunos de los terrenos más agrestes del oeste, pero era factible si tenían cuidado. En su última noche en Flagstaff, el reverendo Patterson pasó por la pensión una última vez. ¿Está seguro de esto, señor Morrison?, preguntó. La oferta de acoger a Evangeline sigue en pie. Mi esposa y yo la querríamos como nuestra. Zeke miró a Evangeline, que fingía leer un libro.
Aunque obviamente escuchaba cada palabra de la conversación, aprecio a ese reverendo, pero la niña pertenece a su familia. Quiero asegurarme de que llegue, y si no encuentras a su padre, ya nos ocuparemos de eso. Después de que el reverendo se fuera, Becca llevó a Zeke aparte para conversar en privado. El reverendo se fue. Becca llevó a Zeke aparte para conversar en privado. ¿Estás segura de esto?, preguntó, llevándose a una niña a ese desierto. No, admitió Zeke, ya no estoy segura de nada, pero sé que no puedo dejarla atrás. Has cambiado, sabes, desde que la encontraste. ¿Cómo? Sonríes más, hablas más, pareces, no sé, más humano, de alguna manera. Zeke no supo cómo responder a eso, así que no lo intentó. Salieron de Flagstaff al amanecer, rumbo al norte, hacia el río Colorado. El plan era seguir el río hacia el noroeste hasta el territorio de Utah. Luego cruzar hasta el río Snake y seguirlo hasta Oregón. Sería un viaje de varios cientos de kilómetros, atravesando algunos de los paisajes más desolados de Norteamérica durante los primeros días. Evangeline parloteaba sin parar, preguntando sobre todo lo que veía. ¿Por qué eran rojas las rocas? ¿Qué animales vivían en el desierto? ¿Cómo encontraban agua los indígenas en un lugar tan seco? Zeke se encontró disfrutando de su curiosidad. Incluso sin tener respuestas a sus preguntas, al cuarto día se encontraron con su primer peligro real. Estaban siguiendo un estrecho cañón cuando Zeke divisó humo que se elevaba más adelante. Instintivamente, su mano se dirigió a su arma mientras frenaba a la duquesa. ¿Qué pasa?, susurró Evangeline. Podría no ser nada, respondió Zeke. Su instinto le decía lo contrario. Podría haber problemas. De cualquier manera, lo averiguaremos desde arriba. Guió a Duquesa por una ladera rocosa hasta una cresta con vistas al fondo del cañón. Lo que vio abajo le heló la sangre. 3 carros estaban dispuestos en un círculo defensivo, pero era demasiado tarde para defenderse. Había cadáveres esparcidos por el campamento, y hombres a caballo saqueaban sistemáticamente las carretas. Cole Brennan y su banda. Zeke contó 8 jinetes, todos armados y peligrosos, incluso de lejos. Pudo reconocer el distintivo sombrero negro de Brennan y su forma de montar a caballo. El líder de los forajidos examinaba una joya. Por su aspecto, mientras sus hombres terminaban de vaciar las carretas de todo lo valioso. ¿Son esos los hombres malos?, preguntó Evangeline en voz baja. Algunos de ellos, respondió Zeke con gravedad. Esta era precisamente la clase de situación que esperaba evitar llevándola con él. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes mientras observaban. Uno de los hombres de Brennan señaló hacia la cresta. Los habían visto. Agárrate fuerte, le dijo Zeke a Evangeline, espoleando a Duquesa. Nos vamos. Rápido. Pero era demasiado tarde. 3. Los jinetes ya subían la cuesta hacia ellos, cortándoles la retirada. Zeke desenfundó su potro y disparó 2 tiros rápidos, derribando a un hombre de la silla y obligando al otro a correr a refugiarse. Por aquí, gritó, guiando a Duquesa por la cresta hacia un sendero estrecho que había visto antes. Conducía a otro cañón, con suerte uno que les brindara refugio tras ellos. Podía oír gritos y el estruendo de cascos mientras más hombres de Brennan se unían a la persecución. Las balas silbaban junto a ellos, una tan cerca que partió la de Zeke. Herdap, el sendero que bajaba al cañón, era traicionero, poco más que un sendero de cabras tallado en la roca. Duquesa descendió con cuidado por la empinada ladera, mientras Zeke rodeaba a Evangeline con un brazo y sostenía su arma con el otro. «Tengo miedo», susurró Evangeline. «Lo sé». Zeke respondió, «pero recuerda lo que te dije sobre ser valiente. Saldremos de esta». Al fondo del cañón, Zeke divisó una grieta estrecha en la pared rocosa, apenas lo suficientemente ancha para un caballo y su jinete, pero que podría servir de refugio temporal. Guió a Duquesa hacia la abertura, justo cuando el primero de sus perseguidores apareció al principio del sendero. La grieta se adentraba en la roca unos 15 metros antes de abrirse a un pequeño valle oculto. Era un escondite perfecto, suponiendo que los hombres de Brennan no lo supieran. «Esperaremos aquí hasta que oscurezca»,
le dijo Zeke a Evangeline mientras la ayudaba a bajar del caballo. Luego intentaremos escabullirnos. ¿Y si nos encuentran? Zeke revisó su munición. Le quedaban 6 balas en su Colt y una docena más en su cinturón. No era mucho contra 8 hombres, pero tendría que bastar. Entonces, lucharemos, dijo simplemente. Pasaron el resto del día en un tenso silencio, atentos a los sonidos de la persecución. 2 veces oyeron a jinetes pasar cerca de la entrada de la grieta, pero nadie investigó la estrecha abertura. Al caer la noche, Zeke comenzó a albergar la esperanza de que hubieran eludido a sus perseguidores. Esa esperanza se desvaneció al oír la voz de Cole Brennan resonando en las paredes del cañón. «Sé que estás ahí, Morrison», gritó el forajido. «Vi tus huellas que conducían a esa grieta en la roca. Ya no tienes a dónde ir». Zeke sintió que se le helaba la sangre. De alguna manera, Brennan sabía quién era. Eso significaba que no se trataba de un encuentro casual, sino de una trampa. «¿Quién es ese hombre?», susurró Evangeline. «Alguien a quien debería haber matado hace mucho tiempo». Zeke respondió. «Sal, Morrison». Brennan continuó. «Arreglemos esto como hombres. No hay necesidad de que la niña salga lastimada». Zeke consideró sus opciones. Podría intentar escapar luchando, pero las probabilidades eran terribles. Podía rendirse y esperar que Brennan perdonara a Evangeline, pero eso parecía improbable dada la reputación del forajido. O podría intentar esperar, pero lo tenían atrapado, sin comida ni agua. «¿Qué quieres?», Brennan respondió Zeke. «Lo que siempre he querido. Estás muerta. Me has costado muchos hombres buenos a lo largo de los años, cazarrecompensas. Es hora de pagar la cuenta y, chica, eso depende de ti. Sal con las manos en alto y quizá la deje vivir. Intenta luchar y morirá contigo». Zeke miró a Evangeline, que estaba pegada a la pared de roca con su muñeca apretada contra el pecho. Tenía los ojos abiertos de miedo, pero no lo estaba. Llorando, estaba siendo valiente, tal como había prometido. «Tengo que salir», le dijo en voz baja. «No», susurró, «te harán daño». «Quizás, pero si no lo hago, seguro que nos harán daño a ambos. ¿No podemos escondernos aquí para siempre?» «No, pequeña, nos esperarán. No tenemos suficientes provisiones». «Pequeña, nos esperarán. No tenemos suficientes provisiones». Evangeline guardó silencio un momento, procesando la información con la seria inteligencia de una niña que ha visto demasiada violencia. «¿Les dirás que de verdad no estoy contigo?», preguntó. «Quizás me dejen ir si creen que me acabas de encontrar». La sugerencia le rompió el corazón a Zeke. Incluso ahora, ante el peor peligro, intentaba protegerlo alejándose. «Como moneda de cambio, no te dejaré», dijo con firmeza. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?» Antes de que Evangeline pudiera responder, Zeke oyó movimiento en la entrada de la grieta. Brennan se estaba impacientando. «Se acabó el tiempo, Morrison», gritó el forajido. «Voy a enviar a mis hombres. No será agradable cuando te encuentren». Zeke tomó una decisión, enfundó su arma y cogió su rifle. Al menos con el rifle tenía más alcance y potencia de frenado. «Quédate aquí», le dijo a Evangeline. «Pase lo que pase, no salgas. Sal hasta que te llame. Pero prométemelo, te lo prometo». Zeke se dirigió a la entrada de la grieta, usando las paredes de roca como protección. Podía ver a Brennan y sus hombres apostados alrededor del cañón, con sus caballos ocultos tras rocas y matorrales. Lo tenían rodeado, pero la estrecha abertura los obligaría a atacarlo, 1 o 2 a la vez. «Última oportunidad, Morrison». Brennan gritó. «Vete al infierno», respondió Zeke, y abrió fuego. Su primer disparo abatió al hombre que intentaba descender del borde del cañón. El segundo dispersó a los 2 forajidos, acercándose a la entrada de la grieta, pero respondió al fuego desde múltiples direcciones, obligándolo a ponerse a cubierto. Durante la siguiente hora, intercambiaron disparos esporádicamente. Zeke era cuidadoso con su munición, aprovechando cada bala, aunque los hombres de Brennan parecían contentos con mantenerlo inmovilizado,
podían permitirse esperar. Lo tenían atrapado. Y el tiempo jugaba a su favor a medida que avanzaba la noche. Zeke empezó a preocuparse por Evangeline. La niña había permanecido en silencio demasiado tiempo, y no podía arriesgarse a llamarla sin revelar su ubicación exacta. Todavía se estaba cansando. Morrison, se burló Brennan. ¿Cuánto tiempo crees que podrás seguir así? Lo suficiente, respondió Zeke. Sabía que no era cierto. Solo le quedaban 3 balas para el rifle y la pistola. Después se acabaría. Fue entonces cuando oyó un sonido que lo heló hasta los huesos. La voz de Evangeline, débil y asustada, venía de detrás de él. No le hagan daño. Por favor, no le hagan daño. Zeke se giró y vio a uno de los hombres de Brennan sujetando a Evangeline del brazo. El forajido debió de haber encontrado otra forma de entrar al valle oculto, probablemente bajando del borde del cañón. «Suelten las armas», ordenó el hombre, «o la chica se las verá». Zeke miró los ojos aterrorizados de Evangeline y vio su propio fracaso reflejado en ellos. Había prometido protegerla y había fracasado, igual que les había fallado a Martha y Thomas tantos años atrás. Lentamente bajó el rifle y levantó las manos. «Mejor así», dijo Cole Brennan, apareciendo en la entrada de la grieta. «Tráelos a ambos aquí, Jake». El forajido llamado Jake empujó a Zeke hacia adelante con su arma mientras mantenía agarrada a Evangeline. Pronto estaban de pie en el cañón abierto, rodeados por los hombres restantes de Brennan. «Vaya, vaya», dijo Brennan, observando a sus cautivos, el famoso Zeke Morrison, reducido a hacer de niñera. «¿Cómo han caído los poderosos?» Brennan era un hombre delgado y de aspecto peligroso, con fríos ojos grises y cabello prematuramente blanco. Se movía con la fluidez de un depredador, y Zeke comprendió por qué había sobrevivido tanto tiempo en el negocio de los forajidos. «La chica no tiene nada que ver con esto», dijo Zeke. «Pero déjala ir y arregla tus asuntos conmigo». «Pero sí tiene algo que ver con esto», respondió Brennan. «Mira, dicen que te has ablandado, Morrison, recogiendo perros callejeros, haciéndote el padre de familia. Quiero saber si es cierto. ¿Qué quieres decir?» Brennan sacó su arma y le apuntó a Evangeline. «O sea, veamos cuánto significa esta mocosa para ti. Voy a contar hasta 10. Si no te arrodillas y súplicas por su vida, le voy a meter una bala en la cabeza». Zeke sintió que el mundo se ralentizaba a su alrededor. Fue en ese momento cuando todos sus fracasos volvieron a cobrar importancia. Había perdido a su propia familia, y ahora estaba a punto de perder a esta valiente niñita por sus propias deficiencias. 1. Brennan empezó a contar. Zeke miró a Evangeline, quien lo observaba con absoluta confianza. Ella creía que él la salvaría incluso ahora. El peso de esa fe era casi insoportable. 2, por favor, dijo Zeke, su voz ronca. «Es solo una niña. 3, 4, haré lo que quieras. Solo déjala ir. 5, 6. Zeke se arrodilló en el arenoso fondo del cañón. «Por favor, Brennan, te lo suplico. 7, 8. «Eso es lo que quería oír», dijo Brennan, con una sonrisa cruel. «El gran Zeke Morrison, arrastrándose por una huérfana. Mis hijos no lo creerán cuando se lo diga. Ahora déjala ir. Ah, no lo creo. Sí, tengo una idea mejor. Voy a mantener a la niña con vida lo suficiente para verte morir. Luego la mataré también, lentamente. Así, tu último pensamiento será saber que no pudiste salvar a alguien que te importaba. Otra vez». Las palabras impactaron a Zeke como golpes físicos. Brennan sabía de Martha y Thomas, de alguna manera. El forajido había descubierto su mayor vergüenza y la estaba usando en su contra. «Bastardo», gruñó Zeke. «Vamos, vamos, no hay necesidad de insultos». «Contra él, bastardo», gruñó Zeke. «Vamos, vamos, no hay necesidad de insultos». «Jake, ata a Morrison. Quiero que vea bien lo que está a punto de pasar». Mientras Jake se disponía a atarle las manos, Zeke captó la mirada de Evangeline
y la miró con un leve gesto de la cabeza hacia una gran roca a unos 6 metros de distancia. Era una chica lista si lograba liberarse y ponerse a cubierto. Quizás tuviera la oportunidad de escapar en la oscuridad, pero antes de que Jake pudiera terminar de atar las cuerdas, la noche estalló en disparos desde el borde del cañón. Los fogonazos se encendieron. La oscuridad se alzaba como luciérnagas mortales, y los hombres de Brennan comenzaron a caer uno a uno. «Es una trampa», alguien gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde en la confusión. Evangeline se liberó de su captor y corrió hacia la roca que Zeke le había indicado. Jake se giró para perseguirla, pero Zeke se abalanzó sobre él, derribando al forajido y estrellándolos contra el suelo. El cañón se había convertido en una zona de guerra. Los rifles tronaban desde arriba mientras los hombres supervivientes de Brennan intentaban ponerse a cubierto y devolver el fuego, pero quedaron atrapados al descubierto, sin dónde esconderse, y fueron eliminados metódicamente por tiradores invisibles. Zeke forcejeó con Jake para controlar el arma del hombre, logrando finalmente arrebatársela y dispararle al forajido en el pecho. Luego se movió, agachándose, intentando llegar al escondite de Evangeline. «Allí», la llamó, escondiéndose tras la roca, justo cuando sonaron más disparos. «¿Quién dispara?», preguntó Evangeline, apretada contra su costado. «No lo sé, pero están de nuestro lado». La batalla terminó en menos de 5 minutos. Cuando el humo se disipó, Cole Brennan y la mayor parte de su banda yacían muertos en la arena del cañón. Solo un hombre permanecía de pie, una figura familiar que descendía del borde con un rifle en la mano, el sheriff Dale Hutchins, seguido por lo que parecía la mitad de la población de Flagstaff. «¿Estás bien ahí abajo, Zeke?», preguntó el sheriff. «Estamos bien», respondió Zeke, casi sin poder creer su suerte. «¿Cómo nos encontraron? Rebecca Thornfield, sobre todo. Cuando esa banda atacó la casa de los Morrison ayer, pensó que podrían ir a por nosotros. Seguimos. Los hemos estado rastreando durante 2 días». Mientras los miembros de la cuadrilla bajaban al cañón para revisar los cuerpos y recoger las armas, Zeke se sentó con la espalda apoyada en la roca, con Evangeline pegada a su costado. La niña temblaba por el shock retardado, pero estaba viva e ilesa. «¿Se acabó?», preguntó. «Sí», dijo Zeke, acariciándole el pelo. «Se acabó. ¿Me vas a dejar ya?». La pregunta lo pilló desprevenido. «¿Qué te hace pensar eso, señorita?». «Becca dijo que solo te quedaste porque me compadeciste. Ahora que los hombres malos se han ido, quizá ya no tengas que compadecerte de mí». Zeke le levantó la barbilla para mirarla a los ojos. «Escúchame, Evangeline. No me quedo contigo porque me des lástima. Me quedo contigo porque eres importante para mí. Más importante que cualquier otra cosa en este mundo. De verdad, de verdad. Y seguiremos buscando a tu papá, tal como lo planeamos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Zeke se preguntó si eso era realmente lo que quería. Los últimos días le habían mostrado algo que nunca esperó encontrar, una razón para vivir por alguien más que él mismo. El sheriff Hutchins se acercó a ellos, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Eso estuvo demasiado cerca para tranquilizarte, Zeke, si hubiéramos llegado 1 hora más tarde, pero no lo hiciste». Zeke respondió: «Eso es lo que importa. Hay algo más que debes saber. Encontramos pruebas en el campamento de Brennan que podrían interesarte. Parece que planeaba atacar Flagstaff a continuación, tal vez dentro de una semana. Las implicaciones de eso fueron asombrosas. Si Zeke y Evangeline no hubieran atraído a Brennan, el forajido y su banda podrían haber atacado el pueblo, matando a gente inocente. A veces parecía que correr hacia el peligro, en lugar de alejarse, era justo lo correcto. El viaje de regreso a Flagstaff. Atravesar Flagstaff les ocupó la mayor parte del día siguiente. Evangeline cabalgó con Zeke, dormitando contra su pecho mientras Duchess los llevaba a través del paisaje familiar. Cuando finalmente llegaron a la pensión, Becca los esperaba en el porche con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios que están a salvo», dijo, abrazándolos. «Me preocupé muchísimo cuando nos enteramos del tiroteo esa noche».
Después de que alimentaron, bañaron y acostaron a Evangeline, Zeke y Becca se sentaron en el porche a hablar de lo que vendría después. ¿De verdad van a Oregón?, preguntó Becca. No lo sé, admitió Zeke. Una parte de mí piensa que deberíamos. La niña merece saber qué le pasó a su padre. Y la otra parte, admitió Zeke. Una parte de mí piensa que deberíamos. La niña merece saber qué le pasó a su padre. Y la otra parte, Zeke, se quedó callado un buen rato, escuchando los sonidos del pueblo acomodándose para la noche. A lo lejos un perro ladraba, y podía oír el tenue sonido de la música de piano de uno de los salones. La otra parte piensa que quizá ya ha encontrado lo que busca. Dijo finalmente, una familia. Becca sonrió. Te ha costado bastante darte cuenta de eso. A la mañana siguiente una visita lo cambió todo. Sí que estaba en el establo cuidando a Duquesa cuando Evangeline salió corriendo. Tenía la cara roja de emoción. Zeke, ven rápido. Hay un hombre aquí que dice conocer a papá. A Zeke se le encogió el corazón, después de todo lo que habían pasado. Después de que finalmente había empezado a considerar a Evangeline su hija, estaba a punto de perderla por su verdadero padre. El hombre que esperaba en la sala de Becca era alto y barbudo, con el aspecto curtido de alguien que había pasado años en las montañas. Se presentó como Marcus Webb, un trampero que trabajaba en los arroyos del este de Oregón. Conocía a Jonathan Hartwell, dijo Webb sin preámbulos, trabajando en una concesión junto a la suya en el río Powder durante unos 2 meses del verano pasado. ¿Es él?, empezó Evangeline, pero no pudo terminar la pregunta. La expresión de Webb era dulce pero triste. Marado seádose. Lo siento, señorita. Tu papá enfermó de fiebre a finales de agosto. Intentamos salvarlo, pero no pudimos hacer mucho. Murió en paz, aunque sus últimas palabras fueron para ti y tu mamá. Evangeline se quedó muy quieta un momento, procesando la noticia. Entonces empezó a llorar, no con el sollozo histérico de una niña, sino con las lágrimas silenciosas y desconsoladas de alguien que había perdido el último vínculo con su antigua vida. Zeke se arrodilló junto a su silla y la abrazó. Lo siento, pequeña. Lo siento mucho. ¿Él? Trajo esto para la chica, dijo Webb, sacando una pequeña bolsa de cuero. Tu padre me pidió que me encargara de que ella la recibiera si algo le pasaba. Dentro de la bolsa había algunas pepitas de oro, no suficientes para enriquecer a nadie, pero prueba de que Jonathan Hartwell había encontrado lo que buscaba. También había una carta, escrita con letra temblorosa en papel rugoso. Querida Evangeline, Zeke leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que me he ido, y alguien amable te ayudó a encontrar tu camino. Lamento no haber podido cumplir mi promesa de volver por ti y tu mamá. Espero que algún día me perdones por dejarlas a ambas. El oro es tuyo, y espero que te ayude a construir una buena vida. Recuerda que tu papá te amaba más que a nada en este mundo. Sé bueno, sé valiente, y sé feliz. Tu querido padre Jonathan Hartwell. Cuando Zeke terminó de leer, Evangeline lloraba con más fuerza, pero también se aferraba a su camisa como si temiera que él también desapareciera. ¿Qué pasa ahora?, preguntó entre lágrimas. Zeke miró su rostro surcado de lágrimas y tomó la decisión más importante de su vida. Ahora nos vamos a casa, dijo. Pero ¿dónde está nuestro hogar? Donde quiera que lo hagamos, respondió Zeke. Juntos, 3 meses después, Zeke estaba en el porche de una pequeña casa de campo a unos 16 kilómetros de Flagstaff. La casa no era gran cosa, solo tenía habitaciones y cocina, pero era de ellos. Había usado la recompensa de Cole Brennan, junto con el oro de Jonathan Hartwell, para dar el enganche de la propiedad, Zeke. Evangeline lo llamó desde el corral, donde lo ayudaba a entrenar a un caballo joven. Ven a ver. Buttercup está dejándose. La cepillaré sin rechistar. Buttercup era una potra de 2 años que había llegado con el rancho, junto con un puñado de vacas y un toro viejo llamado Moses. No era la gran propiedad que Zeke alguna vez soñó tener, pero era un comienzo. Eso es porque tienes paciencia con ella, respondió Zeke.
Los animales pueden percibir cuando intentas apresurarlos, mientras observaba a Evangeline trabajar con el caballo. Zeke se maravilló de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La niña, asustada y traumatizada que había encontrado junto a la tumba de su madre, se había convertido en una niña segura y feliz. Asistía a la escuela del pueblo 3 días a la semana, se había hecho amiga de los niños del vecindario, y parecía haberse adaptado a su nueva vida con una resiliencia extraordinaria. Becca había sido fundamental para ayudarlos a establecer su hogar, enseñándole a Evangeline tareas domésticas, mientras ayudaba a Zeke a aprender los fundamentos de la ganadería. Resultó que la agricultura no era tan diferente del rastreo. Ambos requerían paciencia, observación y la capacidad de interpretar señales que otros podrían pasar por alto. Señora G. Morrison, Zeke se giró y vio a un joven a caballo acercándose a la casa. El jinete llevaba una placa que lo identificaba como mariscal territorial. Así es, dijo Zeke. ¿En qué puedo ayudarle, mariscal? Mariscal Tom Bradley, dijo el hombre, desmontando. Tengo una propuesta para usted, si le interesa. ¿Qué clase de propuesta? El gobierno territorial busca hombres con experiencia para servir como mariscales adjuntos. Buen sueldo, trabajo estable y te establecerías aquí en Flagstaff. Se acabaron las persecuciones, forajidos por doquier. Era justo la clase de oportunidad que Zeke habría aprovechado hace un año. Trabajo estable en las fuerzas del orden, usando sus habilidades para mantener la paz sin la incertidumbre de la casa de recompensas. Agradezco la oferta, Marshall, pero ya no estoy en ese oficio. Bradley miró al rancho con expresión escéptica. ¿De verdad vas a dejar de ser agente de la ley para criar ganado? Voy a dejar de ser agente de la ley para criar a una hija, corrigió Zeke. La expresión del alguacil se suavizó. La niña, supe cómo la encontraste. Qué bien lo hiciste. Lo mejor que he hecho en mi vida, dijo Zeke, y lo decía en serio. Después de que Bradley se fuera, Zeke se dirigió al corral donde Evangeline seguía trabajando con Buttercup. La chica tenía un don natural para los animales, y varios rancheros vecinos ya habían comentado sobre sus habilidades. ¿Quién era ese hombre?, preguntó mientras Zeke se apoyaba en la valla. Un alguacil. Quería ofrecerme un trabajo. La preocupación se apoderó de la cara de Evangeline. ¿Qué clase de trabajo? Uno que te llevara lejos, no. Este me mantendría aquí mismo, en Flagstaff. Pero le dije que no me interesaba. ¿Por qué? Porque ya tengo un trabajo. El trabajo más importante del mundo. ¿Qué trabajo es ese? Zeke sonrió y abrió la puerta del corral. Entró para ayudarla con el caballo, siendo tu padre, Evangelines. Su rostro se iluminó de pura alegría. Era la primera vez que usaba esa palabra para describir su relación, y ambos sabían que significaba que todo había cambiado. ¿De verdad quieres ser mi papá? Quiero ser tu papá más que nada, dijo Zeke, arrodillándose para que estuvieran a la par. Estoy a su altura, si me lo permites. Sí, Evangeline le echó los brazos al cuello, casi derribándolo. Sí, 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 mientras sostenía a su hija, porque eso era lo que era ahora. En todo lo que importaba, Zeke sentía una paz que no había experimentado. Desde antes de la guerra, el cazarrecompensas desvencijado había desaparecido, reemplazado por un hombre con algo por lo que vivir. Esa noche, sentados en el porche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí, Evangeline hizo una pregunta más. ¿Me contarás de mi otro papá alguna vez, el que se fue a California? Claro que sí, prometió Zeke. Jonathan Hartwell era un buen hombre que te quería mucho. Nunca deberías olvidarlo. ¿Y me contarás de tu hijito Thomas? La pregunta lo sorprendió, pero se dio cuenta de que estaba listo para responder. Sí, te contaré de Thomas y también de tu mamá Martha. ¿Mamá Martha? Así es como Martha hubiera querido que la llamaras. Siempre decía que nuestra casa estaría llena de niños algún día. Creo que te habría querido mucho. Mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Zeke pensó en el largo y extraño viaje que los había traído hasta aquí. Una masacre en un sendero del desierto le había costado a Evangeline su madre y su padre biológico, pero también la había llevado a una nueva familia.
A veces, reflexionó, las peores tragedias podían convertirse en la base para las mayores bendiciones. Te amo, papá, Evangeline, dijo adormilada, acurrucada a su lado. Yo también te amo, hija, respondió Sake. Y por primera vez en años lo dijo con todo el corazón. El viento del desierto susurraba entre los álamos que rodeaban su pequeño rancho, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos y segundas oportunidades en la distancia. Un coyote llamó a su pareja, y en algún lugar de la oscuridad, un búho ululó a su anciano. Cantaban en el porche de su casa, pero todo estaba en paz. Un hombre que lo había perdido todo lo había reencontrado en la confianza y el amor de una niña. Y una niña que había perdido a su familia había descubierto que a veces las mejores familias no nacen de la misma manera que las elegidas. Sentados juntos bajo el vasto cielo de Arizona, padre e hija supieron que estaban exactamente donde pertenecían. El camino que los había unido había estado marcado por el dolor y la violencia, pero los había conducido a casa. Y al final, eso marcó la diferencia. Flagstaff, territorio de Arizona. En 1888, el sonido de las risas de los niños se extendía por el valle mientras Sake Morrison permanecía en sus campos, contemplando la puesta de sol tras los picos de San Francisco. Su rancho había crecido considerablemente en los últimos 5 años. Lo que había empezado como una pequeña finca era ahora una próspera explotación ganadera, con más de 300 cabezas. ¡Papá, papá! Evangeline, de 11 años, venía corriendo hacia él, con su larga melena castaña ondeando como una bandera. Ya no era la niña asustada y traumatizada que había encontrado junto a la caravana quemada. Se había convertido en una joven segura y capaz de lazar un novillo, disparar un rifle y cocinar con la misma destreza. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Zeke, abrazándola y haciéndola girar. La señora Patterson del pueblo trajo una carta. Era del gobernador territorial. A Zeke le dio un vuelco el corazón. Las cartas oficiales de la capital solían significar una de dos cosas: problemas u oportunidades. Esperaba que fuera esto último. Dentro de la casa, que había crecido de 4 a 8 habitaciones con los años, Becca Thornfield Morrison estaba sentada a la mesa de la cocina con la carta en las manos. Sí, Becca era ahora su esposa, tras haberse casado con él 3 años antes en una sencilla ceremonia en la iglesia de Flagstaff. Había vendido su pensión y se había mudado al rancho, aportando sus habilidades empresariales y su gran corazón a la creciente familia. Bueno, preguntó Zeke, acomodándose en su silla, ¿qué quiere el gobernador? Quiere ofrecerte el puesto de alguacil territorial, dijo Becca, con voz cuidadosamente neutral. Autoridad total sobre las fuerzas del orden desde el río Colorado hasta la frontera con Nuevo México. El sueldo es considerable, y estarías destinado aquí mismo, en Flagstaff. Los ojos de Evangeline se abrieron de par en par. Es importante, ¿verdad?, confirmó Zeke, pero también muy peligroso por un momento. El viejo anhelo se despertó en él, el deseo de volver a lucir una insignia, de ser el hombre que se interponía entre la civilización y el caos. Pero entonces miró a su familia, a la vida que habían construido juntos, y el sentimiento se desvaneció. ¿Qué les dijiste?, preguntó Becca, sin respuesta. El mensajero espera una respuesta. ¿Qué les vas a decir? Zeke se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la tierra que tanto había trabajado para cultivar en el corral. Su toro premiado, Moses, pastaba tranquilamente en el prado de al lado. El ganado llevaba su marca, la E, por Evangeline y Ezequiel. Este era su reino ahora, pequeño pero suyo. Voy a decirles que ya tengo un trabajo, dijo finalmente, el trabajo más importante que un hombre puede tener. ¿Qué trabajo es ese?, preguntó Evangeline, aunque sonreía porque ya sabía la respuesta. Ser. Tu papá, dijo Seke, acercándola a ella, y el esposo de Becca, y asegurándose de que este rancho sea algo de lo que todos podamos estar orgullosos. El mensajero se fue esa noche con una negativa cortés pero firme. Algunos hombres del pueblo pensaron que sí que estaba loco por rechazar un puesto tan prestigioso, pero a él no le importaba lo que pensaran. Tenía todo lo que necesitaba aquí. 20 años después,
menos 1908, Flagstaff se había convertido en una ciudad de verdad para 1908, con luz eléctrica, líneas telefónicas e incluso algunos de esos carruajes sin caballos circulando lentamente por la calle principal. Pero algunas cosas nunca cambiaron. Los picos de San Francisco aún dominaban el horizonte, y los vientos del desierto aún traían el aroma de la salvia y el enebro. Zeke Morrison, de 68 años, estaba sentado en el porche de su casa, viendo a sus nietos jugar en el jardín. Evangeline se había casado con el joven Dr. William Cartwright 5 años antes, y habían bendecido a Zeke y Becca con 3 hermosos nietos: Thomas, llamado así por el primogénito de Zeke; Martha, llamada así por su primera esposa; y el pequeño Jonathan, llamado así por el padre biológico de Evangeline. El abuelo Zeke, Thomas, de 4 años, gritó: «Cuéntanos la historia otra vez». «¿Qué historia es esa?» «Hombrecito, la historia de cómo encontraste a la abuela Evangeline junto a las carretas quemadas», dijo Zeke riendo entre dientes. Los niños nunca se cansaron de escuchar sobre ese día. Eso les cambió la vida a todos. Había contado la historia cientos de veces a lo largo de los años, pero por alguna razón nunca cansaba. Mientras empezaba, reclinado en su mecedora, era el verano de 1883, y yo cabalgaba por el desierto cuando vi humo elevándose a lo lejos. Mientras hablaba, pintando con palabras imágenes de una frontera que desaparecía rápidamente, Zeke reflexionó sobre los extraños giros que podía dar la vida. Empezó como soldado, se convirtió en cazarrecompensas y terminó siendo ranchero y padre de familia. Cada etapa le había enseñado algo diferente sobre lo que significaba estar vivo. ¿Y luego qué pasó?, preguntó la pequeña Martha sin aliento, aunque se sabía la historia de memoria. Entonces oí un sonido, un gemido muy suave, como el de un gatito perdido, y allí, sentada junto a su pobre mamá, estaba la niña más hermosa que jamás había visto. Más tarde esa noche, después de que los nietos se hubieran llevado a casa y Becca se hubiera acostado, Zeke se sentó solo en el porche, sumido en sus pensamientos. Tenía el pelo blanco ahora, el rostro surcado por la edad y el clima, pero su mirada seguía siendo aguda y sus manos firmes. Una estrella fugaz cruzó el cielo y Zeke pidió un deseo, no para sí mismo, sino para todos los niños que un día podrían encontrarse perdidos y solos en este mundo. Deseó que cada uno de ellos encontrara a alguien que los acogiera, que los amara, que les diera la oportunidad de ser felices. «¿En qué estás pensando?», la voz de Becca llegó desde la puerta. «Solo recuerdo», dijo Zeke. Le tomó la mano mientras ella se acomodaba a su lado, pensando en cómo un día puede cambiarlo todo. Si se arrepiente, Zeke consideró la pregunta seriamente. Había renunciado a su oportunidad de gloria, de fama, de ser recordado como uno de los grandes representantes de la ley de la frontera. En cambio, había elegido una vida tranquila de familia y trabajo duro. «Ninguna», dijo finalmente, «ni una sola». A lo lejos, el silbato de un tren resonaba por el valle, el sonido del progreso, de un mundo que avanzaba hacia el siglo XX. Pero allí, en su porche, rodeados de la vida que habían construido juntos, el pasado y el presente se fundían en perfecta armonía. La historia de Ezekiel Morrison y Evangeline Hartwell fue más que un simple relato del viejo oeste. Y Evangeline Hartwell fue más que un simple relato del viejo oeste. Fue un testimonio del poder del amor, para sanar incluso las heridas más profundas, y una prueba de que a veces las mejores familias no nacen, se eligen. Mientras las estrellas giraban en sus antiguos patrones, abuelo y abuela se sentaron juntos en un silencio reconfortante, para dos personas que habían encontrado el uno en el otro justo lo que necesitaban para completar sus vidas. Y en algún lugar de la oscuridad, el viento del desierto susurraba su canción eterna, una canción de cuna para todas las almas perdidas que habían encontrado el camino a casa. Flagstaff, Arizona. En 1925, casi todo el pueblo asistió al funeral de Ezekiel Morrison. A sus 85 años, había vivido para ver la conversión de Arizona en estado, el fin de la era fronteriza y el comienzo de la era moderna.
Pero quienes mejor lo conocieron siempre lo recordarían no como un famoso agente de la ley ni un ranchero exitoso, sino como el hombre que eligió el amor por encima de la gloria. Evangeline Morrison Cartwright, ahora de 48 años y abuela, estuvo junto a la tumba mientras el predicador pronunciaba las últimas palabras. En su mano sostenía una muñeca de trapo desgastada, la misma que había sostenido aquel terrible día de 1883, cuando Sek la encontró junto a la tumba de su madre. Después del servicio, mientras amigos y vecinos compartían sus recuerdos, la nieta menor de Evangeline le tiró de la falda. Abuela, ¿por qué están todos tan tristes? ¿Acaso el bisabuelo Sek no tuvo una buena vida? Evangeline se arrodilló al nivel del niño, tal como Sek lo había hecho con ella hacía tantos años. Tuvo una vida maravillosa, cariño. No estamos tristes porque su vida fuera mala. Estamos tristes porque se acabó. Pero ¿sabes qué? Que el amor que compartió con todos nosotros que nunca termina. Eso continúa, de padres a hijos y nietos, para siempre jamás. Esa noche, Evangeline estaba sentada en el estudio de su padre, leyendo sus diarios. Zeke había sido un meticuloso anotador, documentando no solo el negocio ganadero, sino también los pequeños momentos que conformaban una vida. El primer día de escuela de Evangeline, su primer caballo, el día de su boda, el nacimiento de cada nieto. Una entrada, fechada 5 años después de que la encontrara, le llamó la atención. Hoy, Evangeline me preguntó si alguna vez me arrepiento de haber dejado de cazar recompensas para criar. La pregunta me sorprendió, porque nunca lo había considerado como renunciar a algo. La verdad es que cazar forajidos solo me enseñó a quitar vidas. Criar a Evangeline me ha enseñado a darlas. Estaba muerto cuando la encontré junto a esa caravana. Me devolvió la vida. Las lágrimas nublaron la vista de Evangeline mientras leía. Esas palabras, incluso ahora, décadas después. Podía recordar la bondad en los ojos de Sek cuando se acercó a ella por primera vez en el desierto. Él le había salvado la vida ese día, pero al leer su diario, se dio cuenta de que le había salvado la vida a Dot a la mañana siguiente. Evangeline tomó una decisión. Escribiría su historia, toda, desde aquel terrible día de 1883 hasta la muerte en paz de Sek en su propia cama, rodeado de la familia que había construido con amor y determinación. Sería una historia para sus nietos y los nietos de estos, un recordatorio de que en un mundo a menudo lleno de crueldad y pérdida, el amor y la bondad aún podían triunfar. Sería el verdadero legado de Sek, no los forajidos que había capturado ni el ganado que había criado, sino la familia que había creado mediante un acto de simple compasión humana. Al empezar a escribir, Evangeline casi podía oír la voz de Zeke a su lado, diciéndole que corrigiera los detalles para asegurarse de que las futuras generaciones comprendieran lo que significaba elegir el amor por encima de todo. En el territorio de Arizona, en el año 1883, una joven fue abandonada junto a su madre muerta en el camino. Un vaquero silencioso la acogió, y juntos descubrieron que a veces la familia que eliges es más fuerte que la que te toca nacer. La historia de Zeke y Evangeline se convirtió en una entrañable leyenda familiar, transmitida de generación en generación entre los Morrison y los Cartwright. Les recordó a todos que por muy oscuro que pareciera el mundo, siempre había esperanza, la esperanza de que alguien se preocupara por ellos, suficiente para detenerse, para ayudar, para elegir el amor sobre la indiferencia, y al final, ese fue el mayor tesoro de todos.